Antes de que el alcalde Antonio Ledesma abordara un avión rumbo a España, tuve la oportunidad de conversar con él. Lo hicimos en Bogotá, a donde llegó después de ingresar a Colombia vía Cúcuta. Lo hizo por carretera, lo hizo a través de las trochas, como ustedes van a oír en esta parte del programa, con la entrevista que comparto con ustedes. Estamos con Antonio Ledesma, alcalde metropolitano, quien hoy ha hecho conocer que ha salido de Venezuela, entró por Cúcuta, en Colombia, y está con nosotros antes de seguir su viaje. Primero, Antonio, no puedo dejar de alegrarme, de saludarte, no solamente yo, no solamente en NTN24, que sabes perfectamente que está siempre atenta para informar lo que ocurre en Venezuela, sino creo que en nombre de mucha gente que está, y ya lo manifiesta, contento, satisfecho por verte en libertad. Gracias, Dania. NTN24 ha sido la garganta que no se ha dejado ahogar, la voz de un pueblo que no se ha apagado, porque por la censura que hay en el país, la persecución que ha habido contra los medios de comunicación y los periodistas, hemos contado con estas ventanas que no se nos han cerrado. Y es lo que le ha dado vida a la lucha. Y es lo que nos permite decirle al mundo que ahora es cuando hay valor, hay dignidad, hay determinación, porque un pueblo que no permite que se juegue con su conciencia, ni que se pacten con sus valores, parafraseando a Andrés Luis Blanco, es un pueblo que no va a claudicar jamás, porque se puede perder todo. La gente ha perdido el efectivo, no puede ir a un banco con no hay efectivo, la gente ha perdido la vida hasta por falta de medicamentos, hay candidatos que perdieron unas gobernaciones, hay gente que perdieron sus empleos, los trabajadores de petróleo de Venezuela, los de muchas empresas que quebraron, perdieron su modo de vida, pero no han perdido el decoro. Y esa es la virtud de las virtudes. Se pueden carecer de otras virtudes, pero la que más engalana al gentilicio venezolano es la virtud del decoro. Antonio, ¿qué te lleva a tomar la decisión de salir de Venezuela? Primero, pensar que puedo ser más útil, porque es necesario contribuir a organizar al exilio venezolano. No estamos hablando de un viaje de unos miles de venezolanos, estamos hablando de una diáspora, la más grande del mundo en estos momentos. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que quieren luchar, gente que no fue a hacer turismo, gente que se graduaron de médicos y están trabajando como mesoneros en un restaurante, y eso no los deshonra. Estamos hablando de esa Venezuela que está desperdigada, como lo dijo el poeta Cadena. Venezuela está en todas partes. Está en Qatar, cuando uno se entera que un técnico petrolero de esos que formó la democracia se tuvo que ir a trabajar en el Medio Oriente. Está en los periodistas que están trabajando en medios televisivos de excelencia en Miami o aquí en Colombia. Está en Ecuador, de esos venezolanos que han hecho un viacrucis de viaje de 8 horas para poderse ganar la vida. Venezuela está en la esperanza de esos jóvenes que se fueron porque no quieren perder su esperanza por el futuro y prefieren el dolor de patria ausente que se lleva en el corazón Es duro, no es fácil. Perdóname.
No, por favor. Son las primeras declaraciones de Antonio Ledesma, son las primeras horas en libertad y es que absolutamente comprensible. Salir de la patria que nos parió, a mí me cuesta mucho. Me siento como desgarrado. Es una paradoja lo que vivo, porque yo jamás pensé salir de la patria. Mixi, con quien hago vida, de verdad, somos pareja. No soy esos que dicen que me lo dicen que los políticos, una gran mujer. Detrás de un gran político siempre hay una gran mujer. No está ni adelante ni atrás, está al lado mío. Y discutimos mucho. Cuando nos enteramos que me iban a hacer preso, yo insistía: no te entregues, no te sacrifiques, vale la pena que tú puedas luchar afuera, y yo me negué. Y después de 1000 días que tomo esta decisión, es desgarrador. Es como cuando te arrancan a un hijo. Siento que me están arrancando el hijo. Pero recibí informaciones de buena fuente que hay otras intenciones conmigo. Y yo no quiero ser un rehén de una tiranía que me use para doblegar a una oposición que quieren convertir en un trompo servidor de un gobierno que lo que busca no es una salida, sino perpetuarse en el poder. ¿Tu familia, Antonio, Mixi, sabía que ibas a salir? No. Mixi estaba al tanto de los riesgos, porque ellos también se lo habían dicho, pero esto lo sabía mi conciencia. Y informaciones de militares que tú ves, ¿sí?, en desfiles, militares que tú ves a veces en ruedas de prensa. Uno que otros militares me hicieron llegar la información. Gente que está en los servicios de inteligencia me hicieron llegar la información. No solamente el plan conmigo, sino con otros líderes de la oposición a los que quieren doblegar. Y cuando hablamos de doblegar, ¿qué significado tiene eso? Que la oposición coloque estas banderas en el lodo, que la oposición permita, por ejemplo, que se pretenda convertir la República Dominicana como Pablo Escobar convirtió la catedral, engañando al gobierno de Colombia. Porque lo que afortunadamente no logró Pablo Escobar aquí en Colombia, que fue apoderarse de las instituciones, lo han logrado estos señores en Venezuela. Yo no soy enemigo del diálogo. Yo solo acabo de decirle al presidente Santos, quien gentilmente me hizo una llamada telefónica, que le agradezco mucho, y veo que esa llamada y esas palabras no son una solidaridad con la oposición, son una solidaridad con la democracia venezolana. Que el diálogo es necesario, pero una cosa es el diálogo serio a esta parodia que quieren hacer en República Dominicana, con agentes que están al servicio del gobierno. En este punto de la entrevista tuvimos que parar. Había un problema en el lugar donde estábamos, no querían que siguiéramos más en vivo. Hasta aquí se transmitió en vivo, tanto en NTN 24 como en nuestra cadena aliada RCN Televisión. Minutos después pudimos reanudar la entrevista, pudimos seguir conversando con el alcalde Ledesma antes de que abordara el avión que lo estaba llevando o que lo está llevando a Madrid, España. Esta es la segunda parte. A Magalí, dile que le dedico esto a ella, ¿sí? Parte de la entrevista con Antonio Ledesma, que justo está hablando con María Corina en este momento. María Corina Machado, y eso me da pie para preguntarte por esa frase que es titular en muchos medios internacionales, la frase de dejé mis banderas en manos de María Corina Machado. Sí, porque juntos hemos venido conformando un movimiento llamado Soy Venezuela, que no pretende quebrantar una criatura de la cual somos todos parteros, como es la unidad. La unidad es fundamental para poder enfrentar un régimen de este pelaje, porque cuando, por ejemplo, los chilenos nos dicen, bueno, pero es que allá los militares también apoyaban a Pinochet, pero es que los militares chilenos no estaban coludidos con el narcotráfico ni con el terrorismo.
Y eso es lo que tenemos que aprovechar en Venezuela, que aquí hay una reserva moral en la Fuerza Armada, lo repito. Tú me preguntarás cómo pasaste por esas alcabalas. Ya vamos para allá, porque, Bueno. porque lo calificaste de peliculesco. Sí, peliculesco, porque fueron más de 29 puntos de control, eran trochas, eran lugares controlados por policías, por efectivos de la Guardia Nacional. Y bueno, y hay que estar preparado anímicamente para eso. Y yo iba en la carretera y pensaba era en mis hijas, en mi hijo, en mis nietos, en mi esposa, que se enteraran, porque nadie sabía de la decisión que yo había tomado. Y la tomo, como ya lo dije al principio, por informaciones. Y la manera, mucha gente me han preguntado temprano, ¿cómo saliste? Con la ayuda de mucha gente, entre otros de militares. Y esto lo digo para que el pueblo sepa que toda esa gente que se le para firme, que dice mi comandante en jefe, mucha de esa gente, cuando se paran frente a un espejo, lloran. Me han confesado que cuando le dan la bendición a sus hijos, sienten alguna vergüenza, alguna congoja, porque saben que están deshonrando las presillas y que ellos están llamados a formar parte de ese proceso de reconstrucción, para lo cual somos indispensables todos. Yo te hablaba del caso de María Corina. Nosotros iniciamos una lucha en el 2014, Leopoldo, María Corina y yo, y eso fue como una épica. Y se hicieron juicios de valor. Yo respeto las opiniones de muchos y ni quiero aparecer aquí como un predestinado ni como un adivinador de lo que iba a pasar, pero todo lo que dijimos lamentablemente ocurrió. Tenemos un país devastado, donde se han robado más de 600.000 millones de dólares y estamos pagando 72.000 millones de dólares por concepto nada más de servicio de la deuda. En Venezuela hay gente que se acuesta sin comer, Sí. Más de 300.000 niños desnutridos. Es una desgracia y tenemos que parar esta desgracia. Antonio, hablaste de María Corina, hablaste de las banderas, hablaste de la unidad. Leopoldo López, que además es sacado contigo en agosto y devuelto a la cárcel ambos. Yo dejé en mi casa mis libros, mis grandes amigos, y dejé esa soledad con la que hablaba, y uno se acostumbra, como dice esa canción, Hola Soledad. Caminaba 1 hora y media en el apartamento, porque no me dejaban salir del apartamento, y en esa 1 hora y media lo que hacía era repensar los libros que me iba leyendo, si era el de las memorias de Mandela, entonces pensaba en lo que había leído, si era el de Persona no grata de Edward, eran las de Edward, si eran las cartas de Carneval, y las de Carneval, los versos de Andrés Eloy, y así se me iba 1 hora y media mínima diario, que se me recomendaba hacer. No podía hacer los ejercicios de rutina por el tema de la hernia. Luego escribía y dejé en mi biblioteca dos franelas, la de Leopoldo y la de Daniel, 2 hermanos. Leopoldo es un hombre valiente, yo lo llamaba el león, Paquiao le llamaba yo, porque cuando estábamos en la cárcel, mientras algunos estábamos leyendo o Daniel estaba cocinando o leyéndose, pues era muy religioso, libros de textos de religión, Leopoldo estaba dándole un saco, y yo le llamaba Paquiao porque llegaba a darle 1 hora y media. Sé del valor de Leopoldo, del coraje de Leopoldo. Pero hoy Leopoldo está convertido en un rehén del gobierno. Sé el valor de gente como Capriles. Nosotros tenemos gente, mire, una anécdota que quizás la gente no sabe. En la campaña de 2013, cuando se inició en Caracas, la iniciamos en Lídice. Yo estaba como a 10 metros de Capriles y fue cuando hicieron unos disparos. Y el disparo era directamente a Capriles. Y se metió el hijo de Ismael García y le dieron el disparo aquí, en este lugar, cerca del corazón, era para matarlo. Pero lo que me llamó la atención es que el jefe de escoltas de Capriles inmediatamente le dice: candidato, tenemos que evacuarlo. Y aquel
no digo muchacho, porque ella es un hombrecito hecho y derecho, le dijo con una serenidad, no, yo termino la caminata. Eso es un gesto de valor. Yo creo que nosotros tenemos que tratarnos como hermanos, recuperar la confianza que se ha perdido. Uno de los problemas de la oposición es que se perdió la confianza. Pero se perdió la confianza entre los factores de la oposición. Hay un factor de confianza también de los venezolanos hacia la oposición. ¿Cómo reconstruir esa amalgama? Que es la única forma, finalmente. El problema de Venezuela, la gran crisis es moral. Porque las carreteras esas que yo acabo de ver destruidas, eso se recupera con asfalto. Las escuelas que sabemos que están destartaladas, eso se recupera con cemento, con cabilla, con pintura. Los hospitales se pueden volver a equipar, en vez de robarse los dineros comprando insumos, comprando equipos, y aprovechando esa diáspora que yo le llamo un plan de becas al revés. Es un plan de becas autofinanciado, porque esos venezolanos que están ahorita regados por todas partes del mundo se están financiando los conocimientos que están adquiriendo y que van a traer a Venezuela. Ahora, el problema es moral, y el problema es moral tanto en el gobierno como en la oposición. Yo creo que en la medida en que nos digamos las cosas con sinceridad, que nos encerremos y nos digamos las cosas frente a frente, yo creo que vamos a recuperar la confianza del país. Porque tú puedes ganarte unos votos. Nosotros nos ganamos unos votos en el 2015, y la gente votó por candidatos que ni siquiera sabía, pero la gente tenía confianza en el planteamiento de la unidad. Hoy en día, no es que perdimos los votos, es que perdimos el respeto. Mucha gente no nos tiene respeto porque nos contradecimos mucho. Y tenemos que definirnos en la oposición. Tú no puedes estar con Dios y con el diablo. Tú no puedes hacer el juego una tiranía. Cuando nosotros nos opusimos a ir a un proceso electoral viciado, no es porque éramos abstencionistas, sino antifraude. Yo nunca he sido abstencionista. Yo nací en la democracia. Esto que yo acabo de vivir, lo comencé a los 14. Yo estuve preso a los 14 años. Fue mi primer carcelazo fue a los 14 años. Y desde entonces no he parado de luchar. Y sé que lo único que tiene el pobre es el voto. Porque el pobre te dice en el barrio, en la urbanización, bueno, te espero en la bajadita. Como dijo Felipe González, la democracia no te garantiza un buen gobierno, pero sí te garantiza cambiar de ese gobierno cada 5, cada 6 años, claro, cada 4 años cuando lo hace mal. Pero elecciones con garantías. Entonces, cuando hablamos de no hacerle el juego a la dictadura, tengo que preguntar por el diálogo. Antonio Ledesma. Yo creo que se cometieron errores. Por ejemplo, fue un error del liderazgo de la oposición no adherido directamente. Haya debido estar Capriles, no Cariz, porque Cariz era un moderador vulnerable, porque el gobierno le montó unos expedientes y le tenía montado aquí un alicate en la yugular con el tema del expediente de que había matado a unos guardias nacionales, con amenazas. Ahí no debió estar Timoteo Zambrano, que es amigo mío. Puede dar testimonio de esto Alberto Federico Rabel, de la amistad mía fue mi secretario de gobierno, un eficiente secretario de gobierno, pero la verdad es que Timoteo tenía un compromiso más con Rosales que con la unidad. Pero por ejemplo, en el diálogo que viene, ¿tiene que estar, por ejemplo, Florido y Borges, o quiénes tienen que estar? Es que yo creo que sí. Primero, como se replantea el diálogo, es una equivocación. Dominicana es una zona contaminada. Okay. La gente ve Dominicana como una prolongación de lo que ocurrió el año pasado, porque lo que no se explica a la gente es cómo es posible que se haya ido un diálogo el año pasado y no se le haya rezado un Padre Nuestro al revocatorio, que era el objetivo de esa reunión. Por eso yo mandé un Twitter donde dije: mi libertad está muy por debajo de la libertad de todos los venezolanos, porque había que estar claro que cuando tú estás en esta lucha tienes que asumir sacrificio. Y el pueblo salió, eso fue una épica. Yo lo comparo con el esfuerzo de ver a gente nadando en un río. Hubo gente que cruzó el Orinoco en medio de caimanes, cocodrilos, para ir a filmar el otro extremo. Gente que viajó en autobuses 7 horas para ir a filmar, se entusiasmó con el revocatorio y lo dejamos morir a mengua. Sí. Dejamos 7 perder millones. las elecciones de gobernadores del año pasado. Y luego convocamos un plebiscito y le decimos a la gente que votara para desconocer una asamblea constituyente, para producir un cambio de gobierno, y resulta que después nosotros terminamos avalando la constituyente. Eso hay que corregirlo. Ahora, esta es una oposición que tiene grandes oportunidades si hacemos autocríticas. Okay. Ahora, si aquí nos presentamos como que si no hubiésemos cometido errores
como que si no nos hubiésemos equivocado, yo estoy seguro que la gente va a seguir desconfiando de nosotros. Antonio, si seguimos hablando te puede dejar el avión, pero hay dos cosas que quiero... me parecen importantes, con respuestas cortas. Un mensaje a los venezolanos, al pueblo venezolano que hoy ve que Antonio Ledezma está fuera. Un mensaje: ¿hay esperanza? Sí, sí. Las esperanzas viven de la fe. La fe vive del optimismo racional. Y tanto la esperanza como la fe, como el optimismo, necesitan del coraje y de la capacidad de sacrificio de cada uno de nosotros. Hay que hacer una fumigación contra los egos. Yo creo que hay que liquidar los egos en la oposición. Yo estoy luchando. Yo desde pequeño uno lo comenzaron a decir que si presidente de la República, mire, por mi madre, por mis hijos, yo estoy en capacidad de sacrificar cualquier aspiración. Venezuela me ha dado todo, no me ha regalado nada, me ha dado muchas oportunidades. ¿Qué más le voy a pedir yo a Venezuela? Es la hora de que yo le dé a Venezuela y que todos nos unamos para darle a Venezuela. Pero el drama es que allí lo que ha echado a perder el juego en la unidad, que le ha dado tantos frutos, hay que ver los frutos que le ha dado la unidad a la lucha opositora, son las benditas apetencias personales. Que nos ponemos a ver, hay gente que se levanta y se ve en el espejo con la banda presidencial y se imagina que le están tocando el himno nacional. Eso hay que acabarlo, establecer un plan alterno para decirle a los venezolanos: sí vamos a recuperar a Venezuela, sí hay posibilidades. ¿Cómo? No perdamos la emoción, no perdamos el entusiasmo, no nos dobleguemos ante un gobierno que quiere saquearnos las reservas morales porque sabe de la fuerza que tiene este pueblo. Y que cuando amanezca haremos una oración por esos escuderos que dieron su vida en las calles de Caracas. Cuando amanezca vamos nosotros a volver a abrir los cielos y las fronteras de Venezuela para que retornen esos millones de venezolanos que llevan entre pecho y espalda el dolor de patria ausente. Cuando amanezca vamos nosotros a decirnos cara a cara que si vamos a convertir a PDVSA en una empresa próspera, que vamos a recuperar las empresas básicas de Guayana, que vamos a rehacer la agricultura, que vamos a comenzar a sembrar y a cosechar en Venezuela, que le vamos a dar oportunidades a la juventud, que más nunca se vuelva a escuchar la noticia de que un niño de Venezuela, en el país petrolero por excelencia del mundo, se muere de hambre. Y esto se logra con moral, con voluntad de lucha. Yo soy optimista y me voy fuera de Venezuela con el corazón en llanto, pero con el alma inflada de optimismo, porque estoy convencido que esa diáspora que está en el exterior va a ser un aluvión que va a contribuir a sacudir al pueblo de Venezuela y que los venezolanos nos vamos a levantar. No es hora de lloriqueo. Arriba corazón. Vamos nosotros a demostrar que hoy más que nunca Venezuela tiene salida, pero la tenemos que construir entre todos, reconstruyendo la confianza, respetándonos unos a otros y tomando en cuenta a todos los sectores de la vida nacional, muy especialmente a ese pueblo que ha luchado, que ha marchado, que ha hecho de todo. Ese pueblo le hemos pedido hasta que diera la vida y dio la vida. Ese pueblo que ha firmado, que ha votado, que ha marchado. Yo estoy seguro que ese pueblo no se va a rendir, porque no le vamos a entregar nuestra patria a una camarilla que ha deshonrado el gentilicio nacional. Antonio, buen viaje. Gracias. Buen viaje, de verdad. ¿Por qué España? Porque voy a agradecerle al presidente Rajoy, a Aznar, a Felipe González. Yo estaba en la cárcel y a las 5 de la mañana oía a Unai Amenábar, porque era la emisora que se escuchaba en un radiecito que me llevó Mixi, y cuando escucho en vivo a Felipe González anunciar que me iba a defender a mí, a Leopoldo, eso se agradece. Voy a agradecerle a la alcaldesa, que aún siendo de otro partido, de Podemos, abogó por mi libertad, y eso se agradece. Sí, claro. Y además llevo una carta que escribí, borroné mientras venía en el carro, dando bandazos en esa camioneta, al Papa, y voy también a hacer varios contactos desde Europa, desde los Estados Unidos, desde Asia, donde pueda ir a llevar la voz de Venezuela y a aglutinar a todo el exilio venezolano. Antonio Ledezma, ha sido una entrevista exclusiva en NTN 24.